Vamos a iniciar con esta pequeña o breve conferencia acerca de lo que es Laravel. Vamos a estar en esta hora platicando de cuál es la situación actual que tiene este framework como tal. Y bueno, me presento. Mi nombre es Adán Cruz Huerta. Soy cofundador de la empresa ShareSoft, ubicada aquí en Colima, México. Ya tenemos algunos años trabajando. Y bueno, también soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Colima. Y bueno, vamos a iniciar. Este es mi correo. Si en algún momento quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, con gusto yo estaré contestando. Y bueno, vamos a iniciar. Este es un pequeño temario que vamos a estar viendo a lo largo de esta hora. Antes de entrar de lleno en lo que es Laravel y todo este nuevo concepto que está surgiendo, vamos a empezar a explicar qué es PHP y vamos a entrar un poco en contexto eh, de cómo está PHP actualmente comparado con otras tecnologías. Eh, Como todos lo saben, o si no lo saben, Laravel es un framework que está basado en el lenguaje de programación PHP. Y bueno, vamos a empezar por qué es PHP. Una breve definición. Como siguiente punto vamos a ver por qué seguir usando PHP en el 2000. Actualmente han surgido nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Y bueno, aquí yo les voy a explicar por qué yo considero que PHP aún tiene fuerza para seguir compitiendo con estas nuevas tecnologías. Vamos a ver también el concepto de framework. A lo mejor quizá algunos ya han trabajado con algún framework, pero bueno, vamos a estar viendo para los que no, qué es un framework y una pequeña definición. Vamos también a ver algún ejemplo, algunos ejemplos de frameworks para PHP. Yo personalmente he tenido la experiencia de trabajar con algunos de ellos. Y bueno, vamos a estar viendo pros y contras de algunos y vamos a hacer una pequeña comparación con Laravel. También vamos a entrar ya en materia, ¿qué es Laravel? Una definición. ¿Por qué usar Laravel? Aquí en este punto yo les voy a tratar de convencer, de incentivar, de por qué yo creo que Laravel es la mejor opción para trabajar con PHP actualmente, con el lenguaje de programación PHP. Y bueno, porque hay muchos frameworks, realmente hay muchísimos frameworks para PHP, pero aquí yo voy a tratar de dar mi punto de vista de por qué creo que Laravel es la mejor opción. Vamos a ver también cómo funciona Laravel, una breve introducción, conceptos básicos de cómo funciona Laravel, cuál es el flujo y bueno, una pequeña sección de preguntas al final. Bueno, iniciamos. ¿Qué es PHP? Bueno, quizá algunos, si están estudiando su ingeniería en sistemas o en informática, posiblemente se hayan topado con algunas materias que tienen que ver con programación web. Entonces, en mi caso particular, yo empecé a programar con este lenguaje para lo que es el backend de las aplicaciones web. Y bueno, normalmente es lo que uno en una universidad es con lo que uno empieza a programar o pueden haber también usado otras tecnologías, pero bueno, vamos a hacer énfasis un poquito en PHP. ¿Qué es PHP? Esta es una pequeña definición que yo tomé de la documentación oficial de PHP. Bueno, PHP o Hypertext Preprocessor es un lenguaje de programación de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML y es ejecutado en el servidor. La primera versión de PHP fue creada por Rasmus Lerdorf en el año de 1994. Bueno, tal y como lo indican en su documentación oficial, PHP es un lenguaje de programación muy popular.
Me atrevo a decir que el 60% de las aplicaciones que corren en Internet actualmente están basadas o están sentadas en este lenguaje de programación. Es muy popular PHP y tal y como lo indica, es un lenguaje que corre en el lado del servidor o en el backend, ¿sí? No es posible nosotros procesar información o procesar PHP en nuestro navegador web. Tenemos que utilizar algún servidor que nos permita hacer esta interacción. Y bueno, tal y como lo vemos, la primera versión PHP fue liberada en 1994. Ya han pasado alrededor de 20 años desde ese instante. Y bueno, PHP es una tecnología un tanto vieja. eh, es la verdad, ya tiene sus años recorridos el lenguaje. Y bueno, en la parte de abajo podemos ver pues el logotipo de la marca de PHP y bueno, un sencillo script de cómo imprimir o cómo utilizar código PHP en un HTML normal. Tal y como lo indica, ingresar código HTML, perdón, código PHP en un HTML es muy sencillo. Bueno, ventajas de usar PHP. Bueno, aquí yo enumero lo que son 6 ventajas de utilizar el lenguaje de programación como tal, PHP. Y bueno, lenguaje totalmente libre y abierto. Tal y como lo indica, PHP es una tecnología que es open source. No, por hacer uso de PHP no se infringe ninguna ley. Tiene una curva de aprendizaje muy baja. Realmente aprender el lenguaje de programación como tal es demasiado sencillo. Es uno de los lenguajes que a mi parecer es muy fácil de aprender. Y bueno, eh, entornos de desarrollo fácil de configurar. Muy anteriormente, cuando queríamos trabajar con PHP, eh, para empezar, si nosotros queríamos empezar a programar en PHP en nuestra computadora, teníamos que instalar módulos por separado. Teníamos que instalar PHP, teníamos que instalar Apache, teníamos que instalar MySQL y en algún momento eso llegó a ser un problema. Pero con el paso de los años empezaron a haber proyectos como tipo Sham, OneServer, Lam, que ponían a nuestra disposición todos estos módulos en una sola aplicación, un solo software. Entonces esto nos facilitaba empezar a programar con PHP. Si estamos trabajando en ambientes Windows, simplemente se descarga este paquete y como toda instalación de Windows, damos siguiente, siguiente y finalizar y ya tenemos todo nuestro servidor para empezar a programar en PHP. Es muy fácil de configurar. Fácil despliegue de aplicaciones. Eh, es muy fácil cuando nosotros terminamos de hacer nuestros proyectos en PHP y queremos montarlos en algún servidor de producción. Es demasiado sencillo subir los paquetes o distribuirlos a internet para que puedan ser vistos. Simplemente haciendo uso de paquetes como FileZilla que te permiten mediante el protocolo FTP entregar tus paquetes y es muy sencillo hacer despliegue de aplicaciones. Fácil acceso de base de datos. PHP soporta pues, una gran cantidad de bases de datos. Por default, PHP viene de la mano con MySQL, pero bueno, incluso a mí me da un proyecto en el que tengo que conectar PHP con SQL Server o incluso con otras bases de datos. PHP viene muy fuerte en esa parte. Y bueno, tiene una comunidad muy grande. Es cierto, PHP, tal y como lo dijimos anteriormente, es un lenguaje de programación muy popular y por lo mismo, eh, a ver, ¿sí me escuchan? Ok, ok, parece que sí me escuchan. Bueno,
Tal y como lo menciono anteriormente, PHP tiene una gran comunidad, es un lenguaje muy popular y bueno, hay demasiada comunidad. Pero bueno, si estas son las ventajas de PHP, ¿por qué tenemos aquí un pequeño monito haciéndose preguntas? Bueno, y es por lo siguiente. PHP, como lo mencioné, es un lenguaje un tanto viejo. Quizá en sus inicios, cuando PHP surgió, que tenía que competir con lenguajes o con tecnologías como ASP o como JSP, quizá en su momento sí fue la mejor opción. Pero bueno, el mundo web, la tecnología va avanzando y actualmente estas ventajas se quedan un poco limitadas en cuanto a realmente para que puedan ser consideradas como ventajas. O sea, actualmente han surgido nuevas tecnologías que me hacen la vida mucho más fácil a la hora de desarrollar. Y bueno, mm, este pequeño texto, en un artículo que leí en una página que se llama Crystalab, eh, bueno, decía, el año 2012 sirvió para ver a PHP como la oveja negra. Todos se deslumbraban con nuevos lenguajes y paradigmas como Node.js, Ruby on Rails y demás. Y si mencionabas a PHP, te comenzaban a ver como aquel hombre de 45 años, divorciado, con un trozo de pizza en su escritorio y programando en COBOL. Mm, Tal y como lo menciona, PHP es un lenguaje un tanto viejo y bueno, empezaron a aparecer nuevas tecnologías, como incluso el mismo JavaScript que fue llevado al servidor con Node.js. También está Ruby on Rails, que trabaja con el lenguaje Ruby, y Django, que es Python, en el lado del servidor. Y bueno, PHP empezó a tener muchos problemas porque, bueno, una de las grandes cosas uno de los grandes problemas que tenía el lenguaje como tal es de que es un lenguaje muy permisivo. Te permite hacer cosas y, por ejemplo, en PHP tú puedes tener tu HTML, puedes tener tus conexiones a bases de datos, puedes tener toda tu lógica de tu aplicación en un mismo archivo y PHP no te va a marcar error. Entonces eso orilló o se hizo un vicio en el que todos los programadores empezaron a trabajar de esta manera las aplicaciones y lo cual pues es muy, al final te quedaba un archivo muy poco mantenible, ¿no? Era muy complicado mantener tu código. Y bueno, este, vamos a avanzar. Y bueno, ¿por qué seguir usando PHP en el 2015? Bueno, es cierto que se resaltaron muchas de las carencias de PHP, pero bueno, eso lejos de matarlo, lo fortaleció. Se empezó a trabajar en versiones mejoradas, se aprendió de los errores y de los nuevos lenguajes y empezaron a llegar frameworks de alto nivel, prácticos y fácil de usar, con un futuro muy prometedor. Es cierto que PHP sufrió como lenguaje en algún momento, pero bueno, eso sirvió para que los encargados de PHP reestructuraran mejor su trabajo y empezaron a surgir nuevas tendencias, nuevas tecnologías. Bueno, aquí les voy a hablar acerca de Composer. Bueno, ¿qué es Composer? Composer es una herramienta, es un software que me permite gestionar todas nuestras dependencias de PHP. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer un proyecto. Imaginemos que vamos a hacer un proyecto el cual requiere integración para generar archivos PDF, para enviar correos electrónicos. Todo esto, si lo hacíamos con PHP, teníamos que hacerlo, por así decirlo, a pie. Y bueno, Composer lo que me permite es, yo le indico a Composer qué paquetes quiero utilizar en mis proyectos en PHP y Composer se va a encargar de instalar los paquetes, de configurarlos y de ponerlos a disposición a la hora que yo quiera utilizarlos.
Entonces Composer es una de las grandes mejoras o una de las grandes esperanzas que tiene el lenguaje como tal. Y bueno, el éxito que tiene Laravel, yo se lo atribuyo mucho a que está integrado con Composer. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo de Composer. Y bueno, ¿qué es esto de los PCRs? Bueno, los PCRs son recomendaciones o especificaciones que el propio PHP nos indica que sigamos. Actualmente, Laravel trabaja con la especificación PCR4, que es muy buena y que me permite a mí hacer un código mucho mejor, un código más legible, más ordenado. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es un framework como tal. Eh, bueno, a mí en un inicio me tocó trabajar con lo que era el lenguaje puro y duro como tal. Y bueno, en algún momento me di cuenta de que esta no era la manera más correcta de hacer mis aplicaciones. Entonces, bueno, aquí es donde ya se empiezan a aparecer un tanto los frameworks como tal. Bueno, hago una pregunta en el chat. ¿Sí tienen la idea clara de lo que es un framework? ¿Alguna vez han trabajado con algún framework? Ok, Cake PHP, sí, sí me ha tocado. Bueno, no. Bueno, para las personas que no han trabajado con un framework, bueno, vamos a dar una pequeña definición de qué es un framework. Symfony, bueno, no. Ok, vamos a avanzar. Bueno, ¿qué es un framework? Esta es una pequeña definición de lo que es un framework. No, cuando hablamos de un framework, nos estamos refiriendo a una estructura de software compuesta de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar como una aplicación incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. Bueno, tal y como lo marca esta definición, un framework es una herramienta eh, que pone a nuestra disposición un conjunto de tareas ya establecidas, un conjunto de librerías, de archivos que nosotros podemos en algún momento utilizarlas. eh, y bueno, esto hace que nuestros proyectos tengan un mejor orden, que también es otra de las finalidades de usar un framework. Un framework como tal te marca la manera en cómo tú tienes que construir alguna aplicación. Y bueno, ¿esto en qué te beneficia? Bueno, te beneficia en que, bueno, tú ya no tienes que hacer los procesos que un framework ya pone a tu disposición. Por ejemplo, envíos por correo electrónico, bueno, a lo mejor algún framework eso ya lo tiene. Entonces, pudiéramos hacer uso de lo que el framework ya nos está brindando. Y también un framework nos ayuda a separar un poquito la lógica de nuestro proyecto. Eh, una de las, uno de los patrones que están muy de moda actualmente en esto de los frameworks es este MVC. No sé si alguno de ustedes ya han trabajado con modelo vista controlador. Ok, bueno, la mayoría de los frameworks web trabajan con este patrón de diseño que, bueno, lo vamos a estar explicando un poquito más adelante. Y bueno, desde ahorita les comento, Laravel hace uso de este patrón de diseño MVC. Y bueno, algunos de ustedes quiero que me digan, ¿han trabajado con alguno de estos proyectos, bueno, con alguno de estos frameworks que aparecen a continuación? Bueno, la mayoría. Bueno, tal y como lo mencionamos anteriormente, estos son frameworks para PHP. Eh, Personalmente me ha tocado trabajar con CodeIgniter y un poco de Symfony.
No he tenido la posibilidad de trabajar con Falcon, que es una nueva tecnología. Al parecer Falcon tiene mucho futuro por delante. Zen Framework y KPHP. Todos estos son frameworks para PHP que te ayudan a trabajar. Y bueno, aquí yo voy a dar un poquito mi opinión, voy a hacer una pequeña comparativa. Sí faltan más, pero bueno, creo que estos de alguna manera son un poquito los más conocidos, los más populares. Y bueno, también Laravel. Bueno, yo empecé a trabajar con CodeIgniter en mis aplicaciones, mis proyectos, porque CodeIgniter, una de las cosas que tiene es que es demasiado fácil de utilizar. Es muy fácil. En 5 minutos tú ya tienes una aplicación hecha en CodeIgniter, porque bueno, realmente la curva de aprendizaje es muy sencilla. Y bueno, duré algunos años trabajando con CodeIgniter, pero bueno, yo me di cuenta de que CodeIgniter es un buen framework para iniciar a trabajar con PHP, pero tiene muchas carencias. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas carencias. Symfony es considerado actualmente el framework más robusto y más completo para trabajar con PHP. El problema que tiene Symfony es de que es muy complejo, es muy difícil, tiene una curva de aprendizaje muy difícil, muy dura. Entonces, por eso muchos de los desarrolladores buscan otras alternativas como el mismo CodeIgniter. Y bueno, Falcon. Lo que tiene Falcon es de que está escrito sobre una extensión del lenguaje C. Entonces, eso hace que Falcon sea un framework muy veloz. Tiene la facilidad de procesar requests muy alta. Para aplicaciones cuya capacidad de respuesta sea muy alta, Falcon es una muy buena idea. Entonces, para que lo chequen, es muy bueno también Falcon. Y bueno, vamos a pasar ya a ¿qué es Laravel? Bueno, vamos a empezar a ver una pequeña definición de Laravel. Bueno, ¿qué es Laravel? Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5. Laravel es un nuevo y poderoso framework desarrollado por Taylor Otwell en el año 2011 que promete llevar al lenguaje PHP a un nuevo nivel. Bueno, Laravel, comparado con los frameworks que vimos anteriormente, con la mayoría, Kay, CodeIgniter, Symfony y Zen, relativamente es un framework nuevo, es un nuevo proyecto que surgió en 2011. Tal y como lo dice Laravel, el objetivo de Laravel es llevar al lenguaje PHP a un nuevo nivel. Tal y como sucedió en el caso del lenguaje Ruby, cuando apareció Ruby on Rails, prácticamente este framework le dio renombre al lenguaje. Entonces, Laravel es lo que pretende llevar a PHP a que sea un lenguaje reconocido. Y bueno, tal y como lo dijimos, ¿por qué usar PHP en el 2015? Bueno, porque PHP es el lenguaje más popular de Internet. Y siendo el lenguaje más popular de Internet, Laravel trata de sacar las mejores características que tiene el lenguaje y ponerlas a nuestra disposición. Filosofía de Laravel. Bueno, la filosofía de Laravel es desarrollar código PHP de forma muy elegante y simple, evitando hacer código a espagueti, que es lo que a mí me pasaba cuando trabajaba con PHP puro. Al final quedaba un código muy poco comprensible, muy difícil de mantener. Y en algún momento también en CodeIgniter yo llegué a pasar por lo mismo. Porque bueno, lo que tiene Igniter es que te permite tener un supercontrolador que te haga todo. Y bueno, al final te queda un archivo de 3000, 4000 líneas de código que es muy difícil de mantener. Entonces Laravel
dice, vamos a corregir todos estos errores que se han venido cometiendo a lo largo de la historia de PHP y vamos a tratar de hacer mejores prácticas. Bueno, Laravel tiene como objetivo ser un framework que permite el uso de una sintaxis elegante y expresiva. El framework intenta combinar lo mejor de otros frameworks web como Ruby on Rails, ASP.NET y Sinatra. Bueno, obviamente Laravel, el creador de Laravel, Taylor Otwell, es él inicialmente, o bueno, creo que actualmente también, se dedicaba a trabajar con .NET. Él es muy bueno programando en .NET. Y bueno, lo que hizo, sacó lo mejor de este framework ASP.NET, Ruby on Rails y Sinatra, y trató de esas buenas prácticas llevarlas a su framework, a Laravel. Entonces, eso es lo que le permite a Laravel ser un poquito diferente a los demás frameworks. Toma las mejores características de Ruby on Rails y estos frameworks. Como las personas que han trabajado con Ruby on Rails, hacer una aplicación en Ruby on Rails es demasiado sencillo. Es muy muy fácil. Lo mismo es hacerlo con Laravel. Laravel aprovecha las características de las últimas versiones de PHP. Bueno, como lo mencioné anteriormente, PHP es un lenguaje un tanto viejo. Actualmente PHP está en su versión 5.6, es la última versión que existe para PHP. Y bueno, Laravel dice, no vamos a tomar las versiones viejas de este lenguaje, sino vamos a tomar las versiones nuevas, que es de 5.4 en adelante, y vamos a sacarle todo el provecho a las nuevas características que me brinda el lenguaje. Que es otra de las cosas que pasaba con CodeIgniter. CodeIgniter te permite trabajar con versiones muy viejas de PHP y Laravel no. Si tú quieres trabajar con Laravel, la versión de PHP, la mínima debe ser 5.4. Entonces, en compatibilidad quizá es mejor CodeIgniter, pero en calidad es mejor Laravel. Porque Laravel trata de sacarle lo mejor al lenguaje actualmente. Bueno, ¿por qué usar Laravel? Bueno, ya vimos qué es Laravel. Laravel pues, es un nuevo framework que me permite trabajar con PHP de manera correcta, haciendo uso de sintaxis limpia. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué usar Laravel. ¿Por qué? Y esto es una opinión personal, porque yo creo que Laravel es la mejor opción comparado con frameworks que ya han aparecido, como CodeIgniter, como G, como Zen. Y bueno. Bueno, ¿por qué usar Laravel? Bueno, aquí yo enumero una de las características que yo creo que son un poquito más importantes. Pero bueno, podemos ver su página, ahora sí que su página principal de la página oficial de Laravel, en la que te dice que es el framework de PHP para artesanos de la web. Así lo catalogan ellos. Ellos piensan que hacer PHP no debe de ser ni aburrido ni debe de ser doloroso. Debe de ser muy fácil muy alegre hacer buen código en PHP. Entonces ellos tienen esta creencia. Y bueno, la primera característica que yo creo que Laravel es superior a los demás es porque, bueno, tiene una sintaxis muy limpia. Es muy fácil hacer cosas sencillas en Laravel. Al final tengo unos ejemplos que vamos a estar viendo, en los que ustedes van a notar un poquito la diferencia con usar PHP. Bueno, está integrado con Composer. Bueno, tal y como lo mencioné anteriormente, Composer es este paquete, esta herramienta que me permite gestionar todas mis dependencias, todos mis módulos, se encarga de instalármelos y configurármelos. Entonces, el mismo Laravel es una dependencia de PHP que Composer se encarga de instalar. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con otras tecnologías como Ruby on Rails? Ruby on Rails tiene algo llamado gemas que te permite instalar software de terceros en tus proyectos. Y es lo mismo que pasa con Node, con NPM. Para los que han trabajado con Node.js, NPM te permite instalar ahora sí que todos tus paquetes de manera prácticamente transparente para el desarrollador. Entonces Laravel es lo que propone con Composer. Composer se encarga de descargarme todas las dependencias e instalármelas y configurármelas para solamente yo hacer uso de ellas. Entonces, por esto yo siento que Laravel es superior a los otros frameworks, que es, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de CodeIgniter. CodeIgniter no utiliza Composer. Symfony sí trabaja con Composer, pero bueno, esta es una pues, ventaja realmente. Tiene un MVC flexible. Como ya lo mencionamos anteriormente, MVC significa modelo vista controlador, que se encarga de separar la lógica de tu aplicación, de tu proyecto. Te separa lo que es las vistas de tu controlador y del modelo. Bueno, el modelo es todo lo referente a bases de datos. Vista es todo aquello que ahora sí que el usuario final interactúa, que es lo que el usuario final ve. Y el controlador es toda la lógica, la programación, el proceso de las peticiones, toda es la tarea del controlador. Y bueno, ¿qué es esto de MVC flexible? Bueno, Laravel te pone a tu disposición MVC tradicional, pero tú puedes puedes en algún momento prescindir de utilizar todo este MVC. Por ejemplo, puedes utilizar solamente el modelo y las vistas y ni siquiera tocar los controladores. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo Laravel te permite de alguna manera liberarle carga o liberarle trabajo a los controladores. Que esto, pues bueno, si son aplicaciones muy sencillas, incluso ni siquiera sería uso de algún controlador. Para eso Laravel tiene otros mecanismos y es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, veo una pregunta que dice ¿dónde descargo Laravel? Bueno, al final vamos a ver cómo se instala Laravel y de dónde pueden descargarlo. Bueno, router. Bueno, Laravel tiene su sistema de router o de ruteo que es muy robusto, que es otra de las diferencias que tiene con framework. De hecho, Laravel tiene muchas dependencias del framework Symfony. Realmente Laravel depende mucho de Symfony y por ejemplo esto de las rutas lo toma de Symfony como tal y mencionábamos que Symfony es el framework más robusto para PHP. Entonces Laravel toma esas buenas prácticas y las lleva a su núcleo. Blade. ¿Qué es esto de Blade? No sé si a algunos de ustedes les ha tocado trabajar con algún motor de plantillas en sus proyectos. Bueno, un motor de plantillas, Twig PHP es uno muy bueno. De hecho, es muy robusto Twig, ¿sí? Bueno, Laravel viene con su propio motor de plantillas que se llama Blade. Blade te permite, bueno, Blade lo que propone es no hacer uso más de etiquetas PHP en tus templates, en tus vistas. Eso es lo que viene proponiendo Laravel. Laravel intenta de alguna manera dejar todo tu HTML limpio, sin necesidad de que tú en tu vista te encuentres una tag o una etiqueta PHP. Y también te permite trabajar con layouts. Por ejemplo, tú pudieras tener un super layout que se va a estar repitiendo en toda tu aplicación y al final de cuentas lo único que vamos a cambiar es el contenido. Entonces Blade te facilita mucho trabajar con templates y con layouts. Bueno, luego está Eloquent ORM.
algunos, bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Tienen la idea o han trabajado con algún ORM, Smarty? Smarty es muy, muy bueno también. Bueno, un ORM básicamente lo que hace es bueno, en su traducción literal, mapeador de objetos relacional. Bueno, pero ¿qué significa esto? Bueno, el ORM agarra tu estructura de base de datos, toda tu estructura, y las tablas como tal te las convierte a objetos. Por ejemplo, pudiéramos tener la tabla alumno. Entonces, Eloquent lo que hace, agarra esa tabla alumno y te la convierte a un objeto. Entonces, cada tabla tiene atributos o tiene campos. Por ejemplo, nombre, edad. Entonces, todos estos atributos, el ORM me los convierte a programación orientada a objetos. Ese objeto, alumno, tiene un nombre, tiene una edad. Entonces, es muchísimo más fácil trabajar orientado a objetos que trabajarlo directamente con SQL. De hecho, Eloquent propone eliminar la mayor cantidad de código SQL de tu aplicación. De hecho, eh, Eloquent como tal tiene funciones eh, que te permiten abstraer todas las consultas, hacerlas mediante funciones y ni siquiera tocar el código SQL para nada. Bueno, otra de las ventajas que tiene Laravel, hablando un poco de esto del ORM, bueno, Laravel es compatible con MySQL, con SQL Server, con Postgres, con SQLite y tiene soporte para bases de datos no relacionales. Tiene soporte para Redis y hay proyectos, me ha tocado ver proyectos en GitHub que incluso utilizan MongoDB con Laravel. Entonces, es una muy buena opción trabajar con Laravel. Bueno, tiene seguridad y debugger. Laravel es un proyecto muy seguro, tiene un debugger excelente. Si tú tienes algún error en tu programación, Laravel te manda directamente el error y de manera muy, muy, muy clara, muy específica te dice cuál es tu error y bueno, tú corregirlo de manera instantánea. Con Laravel podemos hacer uso de filtros, podemos hacer uso de middlewares que permiten que nuestra aplicación sea muchísimo más segura. Desde que usamos rutas, Laravel ya está implementando seguridad. Entonces es muy muy seguro utilizar Laravel. Consola Artisan. Bueno, tal y como lo mencionamos anteriormente, bueno, Composer, una vez que se instala Laravel, Laravel viene con algo llamado Artisan. Artisan es un conjunto de instrucciones, de comandos que nosotros podemos hacer uso de ellos. Por ejemplo, para crear nuestros controladores, nuestros modelos, nuestras rutas, para ver la versión de nuestro framework como tal. Laravel ya tiene, dentro de Artisan, ya tiene estas instrucciones, estos comandos que nosotros en algún momento pudiéramos hacer uso de ellos. Y bueno, tal y como ya lo mencionamos, está influenciado por otros frameworks, cambia la manera de pensar. La verdad, cambia totalmente la manera de pensar en cómo trabajar tus aplicaciones. Tiene una gran comunidad. Yo les puedo recomendar actualmente en Google hay un canal para Laravel en español y es muy muy bueno. Prácticamente si tú tienes una duda, la planteas y en minutos ya tienes respuestas de miles de personas que se dedican a esto. Entonces tiene una gran comunidad. Incluso el creador del Laravel recomienda también Laracast, que es otro proyecto en el que te dan asesoría, dan videos, todo esto. Y esto es por parte del equipo de desarrollo de Laravel. Tiene una excelente comunidad. Y bueno, tiene una excelente documentación. Encontrar ejemplos en la página oficial de Laravel es muy, muy, muy sencillo. Más adelante vamos a estar viendo, bueno, la página oficial de Laravel es laravel.com, así tal cual.
y pueden entrar y ahí van, desde el inicio ustedes van a ver en la parte de documentación que es muy muy sencillo. Y bueno, no más sham, ni wam, ni lam, ya hay que usar Homestead. Bueno, Laravel propone usar Homestead. Y bueno, ¿qué es Homestead? Tal y como lo mencionamos anteriormente, sham es un paquete que pone a tu disposición Apache, MySQL, PHP y poder trabajar nuestras aplicaciones ahí. Pero bueno, eh, hay algunas ocasiones en las que, por ejemplo, estamos trabajando algún proyecto y estamos trabajándolo en un equipo. Imaginemos que yo tengo computadora en Linux, en Ubuntu, el compañero tiene una computadora en Windows y bueno, tengo otro compañero que tiene una Mac. Entonces, en algún momento, estas plataformas pudiera ser que lo que yo hago no es compatible con lo que hace mi compañero y así sucesivamente. Entonces, Homestead lo que hace, eh, Hosted utiliza VirtualBox y un software que se llama Vagrant. Bueno, VirtualBox me permite emular mi hardware como tal y y Vagrant me da una imagen con mi sistema operativo. Por ejemplo, Homestead viene con un Linux Ubuntu 14.10 instalado. Dentro de Homestead también viene, aparte del sistema operativo, viene Laravel instalado, viene Composer instalado, viene MySQL, viene PostgreSQL, incluso el mismo Node viene instalado dentro de Homestead. Entonces, esta imagen Homestead tú la replicas a tu equipo desarrollador y bueno, al final de cuentas tú ya tienes un entorno local unificado, ya no tienes que preocuparte por compatibilidad. Entonces es muy bueno también esa parte. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de tendencias de popularidad. Bueno, en el año 2013 se hizo un estudio con bueno, la mayoría de los frameworks para PHP. Y bueno, vean cómo Laravel tiene un 25.85% en popularidad. Es muy bueno esta parte en 2013. Y bueno, también viene Falcon, que es una tecnología relativamente nueva en segundo lugar, y Symfony 2. Y vemos cómo CodeIgniter y G están rezagados en cuarto sitio. Esto fue en el año... ¿de dónde bajas Homestead? Bueno, en la documentación oficial viene un apartado en Laravel 5 que se llama Homestead. Ahí puedes ver cómo instalar Homestead en tu máquina local. Viene con ejemplos muy claros para que no tengas problemas. Y bueno, eso, ¿qué me dice Google? ¿Qué me dice Google actualmente? Bueno, esta estadística la pueden ustedes sacar de Google, del explorador de tendencias. Yo aquí hago comparativas de 3 frameworks en especial: CodeIgniter, CakePHP y Laravel. Y bueno, podemos ver cómo CakePHP en algún inicio fue superior a los frameworks. Y hemos visto cómo también CodeIgniter fue superior en algún momento. Y bueno, actualmente Laravel los ha superado totalmente. Vemos cómo estos proyectos se han quedado un tanto rezagados y cómo Laravel está despegando actualmente. Esto lo saqué de la página oficial de Google. Al final le dejo unas ligas en las que ustedes pueden entrar y ver los resultados. Y bueno, esto es un estudio también que se hizo en el 2015 acerca de Laravel. Este estudio se llama a programadores, a desarrolladores. Y bueno, ¿cuál es la popularidad de frameworks para trabajar? Y bueno, podemos ver cómo Laravel ahora sí que acabó con todos sus competidores. Tiene más de 1600 votos. En segundo lugar entra lo que es Symfony 2. Y bueno, proyectos como CodeIgniter, como G, se han quedado pues rezagados. Y bueno, popularidad para proyectos personales, PHP. Veamos cómo Laravel supera más 100% a la segunda opción. Y bueno, CodeIgniter viene atrás, Same Framework 2, G1, KPHP, Slim. Y bueno, al final tengo las URLs para que ustedes puedan ver los resultados.
Y bueno, ¿cómo funciona Laravel? Lo más difícil de Laravel es la instalación. En algún momento cuando yo inicié a trabajar con Laravel, al momento de que vi cómo se instalaba, sí como que me quedé así un poco frustrado, porque bueno, para instalar Laravel haces uso de la consola. Pero bueno, no es más que un simple comando y listo. Bueno, para instalar Laravel, Laravel ofrece diferentes maneras de hacerlo. Debemos de tener ciertos requerimientos que hay que cumplir. Necesitamos una versión PHP superior a 5.4 o igual. Unas extensiones mcrypt y OpenSSL. Esto lo podemos configurar directamente en nuestro PHP. Y bueno, realmente hay más formas de instalación, pero yo creo que las más populares son estas dos, vía GitHub y vía Composer. La vía GitHub es entrar a GitHub, ir al repositorio de Laravel y simplemente hacer un clon de su proyecto en nuestra máquina local. Una vez que se haya descargado el proyecto, tecleamos el comando composer install y automáticamente Laravel va a estar instalado en mi computadora. Y bueno, vía Composer. Aquí tenemos el comando una vez que tenemos instalado Composer en nuestra máquina, también tenemos que teclear el comando Composer, Create Project, el paquete como tal, Laravel, el nombre de la aplicación y Prefer This le indica a Composer que me instale la última versión de mi proyecto en Laravel. Y con este simple comando se va a empezar a instalar todo mi framework, todo mi paquete. Y bueno, aquí podemos ver cómo sería la estructura de un proyecto en Laravel. Tenemos las carpetas app, bootstrap, config, database, public y bueno, todos los recursos y eso sería básicamente el directorio de carpetas en Laravel. Y bueno, ¿cómo funciona Laravel? Bueno, hemos mencionado modelo vista controlador, que bueno, tal y como lo marca, un cliente manda una petición, una request al controlador. El controlador, dependiendo si quiere alguna consulta a base de datos, me hace la consulta, se le regresa al controlador. El controlador esos datos los manda a la vista y la vista es la que se muestra al final. Pero bueno, Laravel es un poco diferente. Cada request que se manda a Laravel es capturada por un archivo que se llama router.php. Y ese router podemos mandarlo directamente a un controlador o a una closure o función anónima. Para los que han trabajado con JavaScript, estarán muy familiarizados con esto de las funciones anónimas de closure, incluso el mismo jQuery. Laravel hace uso de estas funciones anónimas para de alguna manera liberarle carga a esta parte de mi aplicación, que son los controladores y los métodos, y hacer uso de las closure y bueno, y al final mandar una respuesta. Es muy sencillo trabajar con Laravel. Y bueno, esto es un poco de código Blade como tal. Este es el Hola Mundo en Laravel. Como podemos ver, aquí estamos indicando, hacemos uso de la clase routes, el método get, y esta es la URL amigable, la URL que nosotros vamos a poner en nuestro navegador. En este caso es la raíz. Y esta es una función anónima. Nosotros ponemos function, abrimos llaves y hacemos la acción. Y nada más le decimos retórname hola mundo y ya, listo. No necesitamos poner en la barra de direcciones index.php, signo de interrogación, nada. Laravel lo hace por nosotros. Y bueno, en las vistas, ya no más PHP echo. Laravel trata de facilitarnos la vida un poco en esto. Por ejemplo, imaginemos que le pasamos una variable que se llama name a nuestra vista y queremos imprimirla. Si usábamos PHP tradicional, para imprimirla deberíamos de poner esta instrucción, PHP echo name. Y bueno, Blade, ahora lo que me dice es, solamente vas a poner, vas a abrir doble llave, el nombre de tu variable, y con eso estaría imprimiendo el resultado. Y bueno, no más PHP en las vistas. También para trabajar con if, con for each, con estas instrucciones de programación como tal, para hacer uso de ellas teníamos siempre que incluir estas etiquetas PHP. Y bueno, Blade
te ayuda mucho porque simplemente con poner arroba, la instrucción, y bueno, esto es lo que va a hacer y cerramos el for. Lo mismo pasa con los for each. Nomás ponemos arroba for each, la condición, la instrucción y cerramos el for each. Y esto me permite tener un código mucho más limpio. Sí, es muy parecido a AngularJS. De hecho, la sintaxis para imprimir texto es similar, pero hay alternativas para trabajar Laravel con AngularJS. Y bueno, también les hablé de Artisan. Artisan, tengo un proyecto que se llama Laravel dentro de mi carpeta Projects. Y al nosotros escribir PHP Artisan, te lista todas las instrucciones que Artisan tiene disponibles para ti. Y bueno, estas son las fuentes que consulté. De aquí pueden ustedes obtener los resultados que yo les estoy plasmando. Pueden entrar y ver cómo ahí vienen los resultados. Y bueno, esto es por mi parte. Entramos a la sección de preguntas. Y bueno, gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias, Adán. Te voy a ir pasando las preguntas por el chat privado. Ujú. Las diapositivas las van a poder descargar del detalle de la sesión. Van a entrar a la agenda de PG Virtual y dando clic en la sesión de su interés, ahí van a poder encontrar tanto el video como las presentaciones. Ya te envié la primera, Adán. Ok. Bueno, dice, ¿qué manejador de base de datos recomendarías como ideal para trabajar con Laravel? Bueno, tal y como lo mencionamos anteriormente, PHP viene de la mano con MySQL como tal. Bueno, MySQL también viene por defecto preconfigurado en Laravel. Es la base de datos, el manejador de base de datos por default, por así decirlo, que tiene Laravel. Pero bueno, Laravel usa algo llamado migraciones, que te permite hacer toda tu lógica de tu base de datos en tu Laravel y al final exportarlo dependiendo cuál sea tu requerimiento. Si tú tienes un manejador de base de datos MySQL, Laravel automáticamente convierte sintaxis PHP a MySQL. Pero si tu requerimiento es SQL Server o Postgres, Laravel se encarga de hacer toda esta traducción por ti. Y bueno, eso sería cómo funciona. Bueno, la parte de que PHP es inseguro, de acuerdo a hackers o cosas así, Laravel cómo las protege. Bueno, Laravel tiene muchos métodos de seguridad como tal. Uno de ellos es uso de lo que son las middlewares o los filtros, en los que tú restringes los accesos. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, no has iniciado sesión o algo así, tú con un filtro, básicamente, si alguien quiere entrar a ese bloque de código, tú simplemente con un filtro lo sacas de la aplicación. También utiliza, por ejemplo, tú puedes tener un formulario y ese formulario tiene un action a donde va a llegar a procesar por la información. Laravel tiene métodos que te permiten confirmar ahora sí que el origen de dónde te está llegando esa petición. Y bueno, Laravel valida eso. Si no coincide con un sitio propio como tal, Laravel no lo deja entrar y esas peticiones no llegan ni siquiera a tu servidor.
Ok, dice, ¿cómo evitar conflicto de la etiqueta de doble llave entre Blade y Angular? Gracias. Bueno, mm, hay una sintaxis que tiene Blade, ahorita no la tengo a la mano, bueno, personalmente nunca he trabajado con Angular, pero creo que es llave, signo de interrogación, y creo que con eso automáticamente el Laravel entiende que estás trabajando con Angular, con AngularJS. Laravel es más seguro que Symfony. Bueno, ahí sí, la verdad, no he entrado mucho de lleno a trabajar con el framework Symfony. He hecho algunas pruebas, pero bueno, la verdad no te sabría decir directamente si Laravel es más seguro que Symfony. Supongo que los dos tienen sus propios mecanismos de seguridad, pero bueno, sería cuestión de probar ahí.